buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hace poco que en la pestaña de comunidad hice una encuesta para ver cuál era la película que queríais que comentara. Entre ellas estaban El Renacido, la última película, o una de las últimas películas protagonizadas por Leonardo DiCaprio, por la cual ganó el Oscar. Infiltrados, la película por la que ganó el Oscar Martin Scorsese, también protagonizada por Leonardo DiCaprio. Mentiras arriesgadas, ese thriller magnífico, parodia de las películas de James Bond que realizó James Cameron. Y también estaba otra película que, para mí, personalmente, era un film que estaba en calidad interpretativa y sobre todo narrativa, de diseño de producción y a todos los niveles, digamos a años luz del resto. Y es pues prácticamente la que ha ganado la encuesta, aproximadamente creo que con un 34% de los votos, y es Amadeus de Milos Forman, un pequeño clásico del año 1984, dirigida por Milos Forman, y protagonizada por F. Murray Abraham, Tom Hulce, Jeffrey Jones y Elizabeth Berrich en los papeles principales. Para hablar de Amadeus, la cual la tengo aquí, la he estado visionando pues estos días, porque es una película de 3 horitas de duración, sobre todo el montaje del director, que tengo yo en alta definición, en Blu-ray. Se pueden decir muchísimas cosas, es una película muy profunda, es una película de una extraordinaria calidad narrativa, interpretativa en el diseño de producción y evidentemente en la banda sonora, con todos los temas compuestos por aquel genio de la música que era Wolfgang Amadeus Mozart. Yo antes de ver este film, en mi casa pues se ha oído durante mucho tiempo, bueno, también cuando mi padre nos lo dejaba, música clásica. Hemos tenido pues prácticamente discos de vinilo de grandes autores como Ludwig van Beethoven, como Antonio Vivaldi, como Chopin y evidentemente no podría faltar Wolfgang Amadeus Mozart. Para mí uno de los grandes genios de la música de todos los tiempos, no solo de la música clásica. Y además que se diferenciaba del resto de otros grandes compositores y otros grandes músicos de la historia de la humanidad porque realmente fue un niño prodigio. Os hago esta introducción por si acaso no estáis familiarizados con la figura de Mozart. Mozart fue un niño prodigio que nació en Austria, estamos hablando del siglo XVIII, 1750-1760 aproximadamente, en Viena, que a los 4 o 5 años ya podía tocar pues prácticamente cualquier instrumento que se le pasara por las manos. A los 5 años compuso prácticamente, digamos, grandes composiciones y a los 12 años una ópera entera, completamente entera. Por lo tanto, se puede decir que era un niño prodigio, una persona superdotada, digamos, para la música y seguramente para muchísimas cosas más, pero como en la Viena, en la Austria del siglo XVIII, la música, todos los grandes, lo que era la cultura, las bellas artes, todo se centraba casi todo en la música, hombre, evidentemente también la arquitectura, la escultura, la pintura, pero que la música era una de las grandes artes por aquel entonces, pues el joven Mozart pues se dio muchísimo más por lo que era la música. Aunque evidentemente no se convirtió en el compositor de cámara que a él le hubiera gustado. Para los que no estéis familiarizados con el tema, un compositor de cámara es el compositor que se encarga de escribir la música para la corte del rey o del emperador, en este caso si hablamos de la Austria del siglo XVIII. Históricamente nos situamos en un periodo entre 1750, 1780, 1800 aproximadamente, segunda mitad del siglo XVIII, en lo que es durante el reinado del emperador José II de Austria. El compositor que había de cámara entonces, que tenía José II de Austria, era un italiano llamado Antonio Salieri, también un gran compositor totalmente reconocido, pero no estaba a la altura, ni muchísimo menos sus composiciones no están a la altura, digamos, de las grandes composiciones que tienen Mozart, como puedan ser, por ejemplo, todas ellas ya obras maestras que se han convertido absolutamente en clásicos, como por ejemplo Las bodas de Fígaro, La flauta mágica, Don Giovanni, todas ellas muy conocidas y además que seguro que si os compráis un CD o un disco las podéis tener y escuchar porque son realmente maravillosas. Yo la impresión que he tenido siempre al escuchar la música de Mozart es que eran composiciones además que empezaban de una manera muy sencilla, muy simple, pero a cada elemento, es decir, a cada composición dentro de lo que era la ópera,
que iba sumando el primer, al segundo, al tercer acto, se iban convirtiendo en piezas musicales cada vez más complejas. Es decir, su complejidad iba increciendo. Los duetos se convertían en tercetos, en cuartetos, en quintetos, en octetos, llegando, digamos, como a un clímax, a una explosión musical realmente desbordante. Evidentemente, solo un genio como Mozart podía conseguir eso, y además, ya no con mucha experiencia musical, porque ya os digo que debido a su cerebro superdotado, era capaz de imitar cualquier composición y de tocar cualquier instrumento con el mero hecho solo de haberlo oído. Y todo eso son cosas de las que ahora hablaremos ampliamente en lo que es la crítica de la película. Pero vamos, Mozart, para que os quede claro, es uno de los grandes músicos y compositores de todos los tiempos, sin duda puede ser que uno de los más grandes, si no el más grande, que ha dado realmente obras maestras de la música y que no se puede entender la música clásica sin las piezas de Wolfgang Amadeus Mozart. Yendo ya a lo que es a la película propiamente dicha, antes un poquito, un guionista y también dramaturgo llamado Peter Shaffer realizó para los teatros de Broadway, es decir, una obra de teatro llamada Amadeus, que no es que estuviese basado realmente en lo que era la biografía de Mozart, sino que era una versión un tanto particular entre la rivalidad que tenía Antonio Salieri, es decir, el compositor de cámara de José II de Austria, el coetáneo de Mozart, y el propio Mozart, precisamente debido a la envidia que Salieri sentía por toda la acumulación de genio que era realmente Mozart en sí mismo. Entonces Peter Shaffer estrenó toda esta obra de teatro ahí en Broadway y tuvo realmente un gran éxito. Era una obra de teatro, no era un musical, para expresar la envidia y la diferencia tan tremenda que había entre la persona de Antonio Salieri, mucho más dado, por ejemplo, a lo que es el clasicismo de la ópera, es decir, las óperas, de una manera clásica, tienen que estar cantadas en italiano. Pero Mozart fue prácticamente el primer compositor que escribió una obra, mejor dicho, una ópera ampliamente en alemán. Por tanto, la rivalidad entre ellos, entre el clasicismo y esa nueva era, estaba propuesto en lo que era la obra teatral de Amadeus de Peter Shaffer, y que luego posteriormente también veríamos en la película. Debido al éxito que tuvo, el productor de la Warner Brothers, Saul Zaentz, contactó con Peter Shaffer para una posible adaptación como película. Aunque Peter Shaffer desde un primer momento no estaba muy convencido de que esto pudiera llegar a filmarse propiamente dicho, debido a que al ser una obra teatral no funcionaría dentro de una película debido pues a los pocos cambios de escenario que había, pero Saul Zaentz lo que le dijo a Peter Shaffer es que podían ampliar lo que era la obra a más movimiento de los protagonistas. Es decir, expresar lo que era la rivalidad entre Antonio Salieri y Amadeus de un modo mucho más gráfico y más visceral ya en la película, y no de un modo, digamos, tan teatral o académico como tenía en realmente la obra de teatro. Le costó bastante a Saul Zaentz intentar convencer a Peter Shaffer para realizar la película, pero Peter Shaffer se había fijado en una película anteriormente, al año 84, llamada Alguien voló sobre el nido del cuco, que precisamente Saul Zaentz le había dicho, porque el director que quería Saul Zaentz precisamente para esta película, Milos Forman. Saul Zaentz visionó Alguien voló sobre el nido del cuco, las anteriores películas también de Milos Forman, del que ahora os hablaré un poquito, y quedó completamente satisfecho, sobre todo además por la rivalidad que había entre Jack Nicholson y Lois Fletcher, los dos personajes antagonistas en la película de Alguien voló sobre el nido del cuco, y que podía expresar cierta rivalidad también en actores interpretados a Antonio Salieri y a Wolfgang Amadeus Mozart. Esto fue lo que le convenció. Peter Shaffer, pues, Saul Zaentz presentó a Milos Forman a Peter Shaffer, y empezaron pues a hablar sobre el proyecto de una manera bastante amplia, pero sobre todo del guión. Lo que pasa es que Peter Shaffer lo que quería llevar, si lo iban a llevar de una manera más cinematográfica, es decir, plasmarlo en una pantalla de cine, y Milos Forman, debido a que era un director bastante, ya no rebelde, sino también ambicioso, quería llevarlo de una manera grandiosa, es decir, en plan superproducción. Entonces Peter Shaffer y Milos Forman fueron a Nueva York y prácticamente se enclaustraron durante 4 meses en una habitación del hotel, salieron pocas veces, única exclusivamente, para poder realizar todo lo que era el guión y la trama argumental, porque
la película va más allá de la obra de teatro precisamente de Peter Shaffer. Ya no solo la rivalidad entre los dos, sino también tenían que realizar una puesta en escena y una descripción de toda una época, del siglo XVIII. Es decir, nos estamos refiriendo a la puesta en escena de ambientación, dirección artística, vestuario y evidentemente la puesta en escena de todas las óperas que en la película iban a ser plasmadas. Estamos hablando de una película que tenía un gran presupuesto de 3 horas de duración, aunque la versión que llegó a los cines era de 2 horas y media, aunque yo ya os digo que tengo la edición de 3 horas que salió hace ya bastante en Blu-ray y que fue además la primera película o de las primeras películas en alta definición que yo me compré. Después de todo esto vino pues un proceso muy largo, muy arduo, para poder elegir pues todos aquellos personajes, todos aquellos actores, actrices que iban a interpretar a todos los personajes que iban a tener la película. Fue un proceso muy laborioso, realmente muy laborioso, porque Peter Shaffer tenía un punto de vista y Milos Forman tenía otro punto de vista completamente distinto. Milos Forman, pues como ya había estado precisamente emplazado en Hollywood, quería tirar a lo mejor mano de algunos actores que fueran conocidos, pero para papeles secundarios. Sin embargo, Peter Shaffer, pues aprovechando que estaba en Hollywood, lo que él quería eran caras conocidas. Y ahí empezaron, digamos, un poco las discrepancias que hubo durante todo el rodaje precisamente entre Peter Shaffer, el escritor del guión, y entre Milos Forman, el director. Digamos que Milos Forman tenía el respaldo de Saul Zaentz, el productor, y escogieron a 2 caras completamente o parcialmente desconocidas para interpretar a Antonio Salieri y también a Mozart. Para Antonio Salieri, después de un gran casting, escogieron a F. Murray Abraham, un actor que le hemos visto, yo por lo menos le he visto en escasas producciones, no en demasiadas. Por ejemplo, tuvo un papel en El nombre de la rosa, años después, pero no le he visto en una serie de producciones tan amplias y siempre haciendo papeles más de secundario. Seguramente porque el físico de F. Murray Abraham pues era un poco complicado, un poco difícil, por así decirlo. Hollywood ya sabéis que tiene unos estándares de belleza como muy encorsetados en ese sentido, muy esquemáticos. Y debido al físico pues que tenía F. Murray Abraham, con la cara picada, la nariz grande, no era especialmente bien parecido, pues tuvo dificultad pues para escoger muchos papeles. Pero como el papel de Antonio Salieri era además prácticamente hecho a su medida, recordemos que F. Murray Abraham es inglés, se decidió por una interpretación imitando a los actores del método. Es decir, se metió íntegramente en el papel. Recordaos que ganó un Oscar precisamente por su interpretación, y además es que él es absoluto protagonista de la función. Y ninguno de los otros actores, ahora hablaremos de la calidad interpretativa de la película, ninguno de los otros intérpretes le consigue hacer ni el más mínimo atisbo de sombra. Para luego el papel de Amadeus escogieron a Tom Hulce, también un actor pues prácticamente desconocido. Yo antes de la película de Mozart no le había visto en ninguna otra película, al menos de secundario o de protagonista. Y para el papel de José II de Austria escogieron a un actor muy ochentero, que además fue muy conocido en muchas producciones de serie B en Estados Unidos. Por ejemplo, en la misma, sin mal no recuerdo, no sé si era la película de Terror Visión, una de estas, de serie B, que era el actor Jeffrey Jones, que también le tuvimos, por ejemplo, en la película de John Hughes, Todo en un día. Jeffrey Jones, que últimamente no está teniendo demasiada fama en Hollywood, es un actor que ya ha caído bastante en decadencia, pero que en la década de los 80 tuvo su, por así decirlo, era de oro. Y para la actriz que hace de Constanza, es decir, la mujer, la esposa de Amadeus Mozart, teníamos a Elizabeth Berrich, que ya la vimos en la película La Casa del Terror del año 1978 o 79, también en un pequeño papel, pero que era prácticamente desconocido. Aunque para el papel de Constanza, pues Milos Forman iba a tener en un primer momento a la actriz Meg Tilly, a la que luego vimos en las películas, en aquellas secuelas de las películas de Chucky, creo que fue la novia de Chucky, haciendo de su voz o algo así. Pero que luego, años después, Milos Forman ya la tuvo también en consideración para la adaptación de aquella novela de Las amistades peligrosas que realizó Milos Forman en esa película, protagonizada además por Colin Firth, llamada Valmont. Cuando Meg Tilly pues, se lesionó precisamente para el rodaje, pues escogieron a Elizabeth Berrich precisamente para el papel de Constanza, la mujer de Mozart. Escogido ya todo lo que era el casting, se fueron precisamente a rodar, no en Estados Unidos, sino aquí Europa, a Checoslovaquia, a la Checoslovaquia originaria del propio Milos Forman. Milos Forman es un director que nació en Checoslovaquia. Hoy en día
la República Checa, pero claro, estamos hablando del año 1984. No se había dividido, era un país que tenía, o sea, compuesto por varias partes y que hoy en día pues es por una parte la República Checa, pero vamos, tampoco eso yo os voy a meter en jaleos históricos. La rodaron en Praga con un gran presupuesto, pero debido a que Checoslovaquia en aquel entonces, ahora no lo sé seguro, era una república comunista, no había prácticamente, pues se puede decir que casi nada de material para trabajar, sino que para crear todo el vestuario tuvieron que traérselo todo desde Estados Unidos, en un montón de aviones de carga que el propio Milos Forman y Sol Sain, el productor de la película, tuvieron que hacer como de productores ejecutivos, de supervisores de todo ello. Las condiciones de rodaje en Checoslovaquia, pues la verdad es que no fueron muy óptimas. Y muchas de las secuencias tuvieron que rodarse pues prácticamente en los exteriores de Checoslovaquia, en donde las autoridades les limitaban mucho el paso a muchas calles, no les permitían, por ejemplo, llenarlo cuando no nevaba, llenarlo porque la película se rodó en enero, febrero, marzo, los meses de más frío, no les permitían llenar las aceras, las calles de nieve, y la verdad es que el rodaje fue bastante caótico. Sobre todo en aquellas secuencias donde, por ejemplo, se están interpretando las óperas, tanto de Salieri como de Mozart, en uno de los teatros más antiguos, precisamente de Europa, en el Teatro de la Ópera de Praga, que está todo construido a base de madera. Pero claro, las secuencias tenían que iluminarse a base de miles y miles de velas. Y claro, pues el equipo técnico y artístico, sobre todo Milos Forman, tenían una tensión en todo lo que era el rodaje realmente increíble. Porque claro, una vela mal apagada o cualquier cosa, si todo aquello era de madera y de madera vieja, porque se quejaba Milos Forman de que las condiciones de rodaje no eran óptimas, las condiciones de, ya no de salubridad, sino las condiciones de mantenimiento del teatro no eran las mejores, una sola llama podía prender absolutamente todo el teatro. Y durante el rodaje de todas estas secuencias, alrededor de 40 o 50 equipos de bomberos estaban en el exterior y en el interior, disfrazados de extras para entrar a poder apagar el fuego en cualquier momento. Todo el rodaje, la verdad es que no es que fuera caótico, pero fue muy difícil también por parte de los actores, porque Antonio Salieri, es decir, F. Murray y Abraham, como en la película, al ser o intentar querer interpretar su papel como un actor del método, es decir, meterse de lleno en su papel, prácticamente en Praga y en un hotel se aisló preparando precisamente su papel. Y aparecía pocas veces en lo que eran los ensayos, del cual se quejaba bastante Milos Forman. Pero luego su interpretación dentro de la película es absolutamente deslumbrante y nadie le hace sombra, ya os digo. Todo este gran esfuerzo de rodaje en Praga, con todas las dificultades que tuvieron, dieron a la luz uno de los grandes clásicos de la historia del cine. Ganadora en 1984 de 8 Oscar, ni más ni menos, cuando Hollywood daba los Oscar a las películas que realmente lo merecían, en el que estaba mejor película, mejor director, mejor guión, mejor dirección artística, mejor actor para F. Murray Abraham y todos los Oscar técnicos habidos y por haber, hasta completar las 8 estatuillas que se llevó. Además de que Milos Forman también ganó el Globo de Oro al mejor director por este trabajo. Para mí, dentro de lo que es la filmografía de Milos Forman, para mí Amadeus es su mejor título con diferencia, aunque también realizó grandes películas, como por ejemplo Alguien voló sobre el nido del cuco, con Jack Nicholson, con Lois Fletcher, con Christopher Lloyd, que también es una película sobresaliente, pero que a mi modo de ver no tiene el grado de sutilidad, de cariño en la planificación que tiene Mozart. Mejor dicho, que tiene Amadeus, la película, perdón. Todo lo que es la calidad narrativa del film es realmente extraordinaria. Es una película en donde los 3 actos están perfectamente definidos. Todo lo que es, por ejemplo, la presentación de los personajes, el nudo principal, el segundo acto y el desenlace son absolutamente apoteósicos y los voy a ir describiendo con todas las lindezas que tiene este film, que no son pocas, ya os digo. Además, Milos Forman es un director también un poco morboso, ciertamente hasta cierto punto quisquilloso, pero que mimetiza y mima la planificación de un modo totalmente exacerbado. Yo estoy seguro que Peter Shaffer, como dramaturgo teatral, se tiró de los pelos en aquellos meses que estuvo encerrado en un hotel junto a Milos Forman en la planificación de todas las secuencias, porque al ser un director tan exhaustivo y tan cuidadoso con las secuencias, yo creo que Peter Shaffer, al ser más teatral, más de impacto,
más de tablas, de puesta en escena, pero no de planificación, estamos viendo que el cine es mucho más avanzado que el teatro, pues evidentemente, seguramente, perderían los papeles el uno con el otro más de una vez. Lo que es la presentación de personajes es un auténtico prodigio dentro de la historia del cine. Cuando vemos, por ejemplo, al personaje de Antonio Salieri, todo ello o nos presenta el personaje Milos Forman en el guión y Peter Schaffer en una secuencia muy cortita que nos describe cuál es su infancia en Italia. Y todo lo frustrado que ha estado ese personaje, el personaje de Antonio Salieri, todo lo frustrado por no poderse haber criado o haber nacido en un sitio mucho más, digamos, musicalmente hablando, como era el Austria de la segunda parte del siglo XVIII, pero que su ambición le llegó realmente a llegar a ser el compositor de cámara. Es decir, Antonio Salieri, dentro del papel de F. Murray Abraham, tiene una progresión, un avance en su personalidad de una progresión geométrica fascinante, porque vemos muchísimos de los factores que definen su personalidad, no solo a través de esa pequeña presentación que tenemos, sino a lo largo de toda la película, pero siempre dominado por el sentimiento de envidia que tiene precisamente hacia Mozart. El personaje de Salieri es un personaje profundamente religioso, que todavía mantiene el celibato y que siempre se ha dado, no es que se haya dado a conocer, sino que se ha dejado completamente en manos de Dios. Es decir, se ha guiado siempre por la cruz. Siempre ha sido un personaje ampliamente religioso. Y lo que ha querido es que, a través de sus ruegos, de sus peticiones y de sus rezos, que la música o que la palabra de Dios se expresara a través de su música. Precisamente a través de sus composiciones para que fueran lo más bellas y lo más magistrales posibles. Manteniendo el celibato, manteniendo, digamos, una rigidez, demasiado estricto, muy recto, muy serio. Por ejemplo, hay una secuencia que antes de lo que es la aparición de Mozart, que él, F. Murray Abraham, es decir, Antonio Salieri, empieza a caminar por un salón todo lleno de jóvenes músicos y que sabe que entre ellos está el joven Mozart. Pero en la voz en off que él tiene, porque la película se desarrolla en un gigantesco flashback, él empieza a discernir. Y aquí da, por ejemplo, una definición perfecta de lo que es la personalidad de Salieri. Él dice, o piensa, este genio musical, que prácticamente Dios se expresa a través de su música, tiene que tener un físico portentoso, tiene que tener una educación exquisita, tiene que ser algo sobrenatural, tiene que ser alguien bien parecido, tiene que ser... Es decir, para él, que sea un genio musical, tiene que tener ya no solo un genio intelectual, sino que tiene que ser, digamos, el culmen de todas las virtudes de un hombre, que diría, por ejemplo, Platón o que dirían Aristóteles, los grandes filósofos. El culmen de las virtudes. Es decir, es una manera de cómo piensa Salieri. Salieri piensa que si hay un ser capaz de componer música mejor que él, o que escribió una gran ópera ya a los 12 años, todo eso también tiene que expresarse en una gran educación y en un gran físico. Pero ¿cuál es precisamente el chasco que se lleva cuando ve a un chico correteando por allí detrás de una chica que se meten en una habitación en el que casualmente él también entra a ver qué es lo que pasa? También es un poco cotilla, todo hay que decirlo, Salieri. Y de repente, cuando de fondo empieza a escuchar una música que cree que es de Mozart, él dice que sabe que es de Mozart. Amadeus en ese momento deja de juguetear con la chica y dice, espera, están tocando mi música. Pero claro, el rato que ha estado Salieri dentro de la habitación, cuchicheando, espiando estos dos chicos que hacían manitas, pues se ha podido dar cuenta de que este chico es bajito, feucho, no es nada bien parecido, es obsceno, es lujurioso, es maleducado, es decir, todas las virtudes completamente al lado opuesto de lo que él piensa que tiene que ser un genio. Y entonces cuando dice Mozart, dice, por favor, cállate un momentito, están tocando mi música, están empezando sin mí. Claro, de repente Milos Forman enfoca a Antonio Salieri en un primer plano que lo dice todo, porque se queda ojiplático como diciendo, o sea, aquella criatura que se arrastraba, lujuriosa, soez, antipática, con todos los desechos ya no de virtudes, sino defectos, aquel era el genio. Entonces él abre la puerta, sale de allí y ve que efectivamente él empieza a dirigir una pequeña orquesta, porque estaba intentando tardar Mozart. Y claro, pues F. Murray Abraham Salieri pues se queda completamente obnubilado.
Entonces, claro, él, cuando ya va a rezar a Dios, dice, ¿cómo has podido dar tal genio musical, o sea, tal intelecto, a una criatura tan soez, tan sumamente rastrera, tan barriobajera, por así llamarla? Que no es bien parecido, que su intelecto, que su genialidad no se expresa ni en su físico ni en sus maneras, absolutamente nada. Entonces es cuando él ya empieza un poco a renegar, por así decirlo, de Dios. Pero claro, aquí está la dicotomía que se expresa en esta película. O sea, está por un lado todas las virtudes que tiene Antonio Salieri, excepto la envidia, porque él ha sido un hombre, como ya os digo antes, que se ha entregado por completo a Dios, que ha mantenido el celibato, que no se ha casado, que se ha enamorado platónicamente, pero que nunca ha llegado a expresar físicamente su amor a otra mujer. Está completamente en la zona opuesta de lo que es Mozart, que es, desde su punto de vista, lujurioso, antipático, maleducado. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que en esta película, en el Amadeus de Peter Shaffer, se plasma lo que es la visión de Mozart a través de los ojos de Salieri. Es decir, el Mozart que nosotros vemos en la película, el Amadeus Mozart interpretado por Tom Hulce, es un Mozart en el que lo vemos a través de los ojos de la envidia de Antonio Salieri. Sobre todo cuando pues, Mozart consigue obnubilar a José II de Austria y su majestad el emperador dice que sus composiciones son las más grandes y que quiere que sea el compositor de cámara él. Entonces eso provoca mucho más la envidia de Antonio Salieri y es cuando ya decide poco a poco, en una serie de planes y de artificios, ir matando poquito a poquito a Mozart, desprestigiándole, etcétera, etcétera, en todo lo que es el desarrollo de la segunda parte de la película y ya en el desenlace final, que es realmente también apoteósico. La presentación, ya os digo, de lo que es el personaje de Salieri y de Mozart son absolutamente magistrales. Y además es que una se complementa perfectamente con la otra, porque la presentación de un personaje, que es el de Mozart, digamos que se complementa con la de Salieri porque provoca ese sentimiento en Salieri que es la envidia. Porque Salieri desde un primer momento piensa que Mozart tiene que ser un desecho de virtudes. O sea, tiene que ser la virtud personificada. Pero cuando se da cuenta en la presentación del personaje de Mozart que así no lo es, ahí es donde nos damos cuenta de otra de las características principales de Antonio Salieri, que es la envidia, que es lo que le va a mover, que va a ser el motor y la columna vertebral de toda la película y de todas las relaciones que van a tener entre uno y otro. Aunque cuando ellos están solos, cuando se ven en la película los dos personajes Salieri y Mozart, siempre se tienen como un cierto respeto de admiración entre el uno y el otro. Sobre todo ya cuando Mozart, o ya le estalla la olla prácticamente a Salieri, cuando Mozart pues intenta ligar un poquito con una cantante de ópera de la cual Salieri estaba profundamente enamorado. Y entonces como cuando le reza a Dios, por favor, que no la haya tocado, que no la haya besado, que no la haya amado, porque él la amaba profundamente, esa gran cantante de ópera. Y es cuando ya aquí Salieri decide hacer precisamente un requiem, no mejor hacer un requiem, sino pedirle ya a Mozart, cuando ya tiene un poco la salud un tanto deteriorada, pedirle un requiem que va a ser el propio requiem, o sea, es el requiem del propio Amadeus Mozart. Tengo que decir que históricamente Mozart murió de unas... No está muy clara la muerte de Amadeus Mozart, no está muy clara, pero la versión oficial es que murió de unas fiebres reumáticas, porque era una persona que tenía, pues, desde muy pequeñito, la salud bastante delicada, y murió, creo que fue a los 34 o a los 35 años, y murió completamente arruinado, porque es que el dinero se lo dejaba en fiestas, bueno, de todo. Es decir, era una persona, pues ya, que por lo visto, pues era bastante soez, muy lujurioso, le puso los cuernos muchas veces a su mujer, toda lo que era la vida en palacio, esa vida, por digamos, ostentosa, completamente descerebrada, pues digamos que Mozart pues la tuvo muy en cuenta, por así decirlo. Y entonces pues se entregó por completo a ella, aunque luego se casó y también tuvo una descendencia, tuvo un hijo. Pero debido a todo el dineral que se gastó en fiestas, en trajes, en disfraces, en pelucas, hay una secuencia también muy reveladora en la película en el que le vemos pues disfrutar de sus fiestas de un modo pues bastante completamente desorbitado, pues acabó prácticamente en la ruina. Sobre todo cuando el emperador José I, que también se ve esto en la película, pues debido a el deterioro de la salud de Mozart,
pues decidió que Antonio Salieri siguiese siendo el compositor de cámara. Y es lo que ya a Mozart le hundió prácticamente por completo. Y es lo que aprovechó Salieri para rematar la faena con el Requiem que compuso precisamente delante de él. La parte final de la película, todo lo que es el clímax final, que es cuando ya Mozart está enclaustrado en su habitación enfermo, prácticamente moribundo, y le está dictando todo lo que es el Requiem a Salieri, que le dice que él le puede ayudar a escribir ese Requiem, es otra de las secuencias realmente prodigiosas que tiene la película, ya que en ese momento hay un muy interesante juego de planos contra planos donde se enfoca a Tom Hulce, extraordinariamente caracterizado, y a F. Murray Abraham como Salieri, escribiendo al pie de la cama cuál es el Requiem. Y claro, aunque él esté enfermo, aunque Mozart esté enfermo, su cabeza, al ser un genio, funciona a mucha más velocidad que la de Salieri. Y entonces, claro, Salieri no puede ir anotando todo a la velocidad con la que funciona el cerebro de Mozart y le está diciendo, bueno, espere, vamos a ver, aquí, esta parte en la menor, esto en B menor, esto... Y entonces, claro, Mozart le va diciendo, a ver, vamos a ver, Antonio, Salieri, profesor, esto, lo otro, y le va dictando cómo lo tiene que hacer. Pero la compenetración que vemos ahí entre los dos actores, además, con una interpretación los dos realmente magistral, F. Murray está impresionante en esta secuencia, porque además de estar escribiendo, él constantemente se está atusando el pelo, atusando completamente el pelo, como diciendo, es que no puedo seguir, porque la cabeza de este chico va demasiado rápido para lo que soy yo. Está intentando seguirle y decir, ah, pues vale, muy bien, y ahora los oboes, y ahora aquí entraría no sé qué, y ahora entraría no sé cuánto, y aquí los clarinetes, y aquí las trompetas, y aquí esto, lo otro. Y todo ello, escribiéndolo poco a poco, pero al ritmo que Salieri lo va imponiendo, debido a su limitación intelectual frente a Mozart precisamente. Toda esta secuencia está extraordinariamente iluminada y ya os digo, en un juego de planos contra planos donde aquí la planificación que tiene precisamente Milos Forman es realmente extraordinaria. Narrativamente, argumentalmente, lo que nos narra, es decir, ya os estoy diciendo, la visión que tiene Antonio Salieri de la persona de Mozart a través de sus ojos, a través de la envidia, a través de todo aquello que él no ha podido disfrutar en su vida. La película se desarrolla en un gigantesco flashback, se puede decir así, con muy escasas y pequeñas interrupciones para ver al Salieri mayor, porque la película empieza precisamente con Salieri intentando suicidarse en un manicomio, precisamente por tener el resquemor de ser la persona que ha provocado con aquel Requiem la muerte precisamente del genio de la música que era Mozart. Y le vemos al principio de la película diciendo, Mozart, perdóname, perdóname, y es cuando vemos que ha intentado cortarse las venas, el cuello, todo eso. Y vemos que un sacerdote va para intentar decirle, hijo mío, ¿por qué te has intentado suicidar? ¿Qué ha sido? Y es cuando Salieri confiesa precisamente, confiesa a este párroco, confiesa a este cura, todo lo que hizo durante toda su vida para intentar destruir, digamos, mediáticamente, la figura de Wolfgang Amadeus Mozart, el mayor compositor que él cree que ha dado la historia de la música. Desde el punto de vista técnico, tengo que decir que si narrativamente es una auténtica maravilla, porque el tono, lo que es el tono de la película y el ritmo están conseguidísimos, se puede decir que a lo mejor el ritmo puede que baje un poquito en lo que son las secuencias de la ópera, donde evidentemente tienen que exponerse todo lo que es la música de Mozart. Todo lo que es la narrativa va a un ritmo muy fluido. Es una película, Amadeus, en la que están ocurriendo acontecimientos una y otra vez constantemente. No es una película que deje para nada el aburrimiento, pero tenemos ese punto de vista morboso que tiene, por ejemplo, Milos Forman, como en otras producciones han tenido, por ejemplo, en El escándalo de Larry Flynn, por ejemplo, la mujer de Constanza, la mujer de Mozart, para acentuar, digamos, esa lujuria que tenía, pues es la actriz Elizabeth Berrich, que lo que hace pues es lucir unos escotes muy grandes en todas las secuencias. Hay una secuencia, además contada mismamente por ella, en el que cuando estaban jugueteando en la película, al principio, la presentación del personaje de Mozart, debajo de la mesa, cuando están jugueteando, pues a Elizabeth Berrich se le salió un poco el pecho. Y entonces hay una secuencia en la que Milos Forman tuvo que decir, no, continuar por favor rodando. Aunque ella, evidentemente, parece que tenía prácticamente un pecho fuera. Pero entonces la secuencia digamos que se disimula bastante porque el actor Tom Hulce se puso delante, haciendo como que a ella le besa los pechos,
pero que en realidad no lo estaba haciendo, porque prácticamente lo que tendría delante son los pechos de la actriz. Pero se le puso por delante e hizo un poco, improvisando el amago de que se los besaba, para que a la actriz no le tuvieran que ver pues todo el conjunto de toda su espetera, evidentemente. Pero Milos Forman siguió rodando porque es una escena que, aunque está improvisada, queda realista y además complementa una de las características que tenía el personaje de Mozart, que era la lujuria, que era un personaje bastante lujurioso. Pero también tengo que decir que evidentemente ya técnicamente la película es, además de narrativamente, un auténtico prodigio en lo que se refiere a la técnica. Mozart, mejor dicho Amadeus, es una película con un diseño de producción realmente prodigioso. Todo lo que son los exteriores filmados en Praga, Milos Forman, aunque ya os digo que el gobierno checoslovaco le limitó bastante la situación, lo limitó el movimiento por las calles, llenó las plazoletas y las calles donde le dejaron rodar de multitud de extras con sus vestuarios, además vestuario traído especialmente de Estados Unidos, lleno de mercaditos, exposiciones y todo eso, y además todo filmado en formato cinemascope, evidentemente estamos en el 84, pero extraordinariamente bien aprovechado. Los fondos, por ejemplo, donde se aprovecha la música de Mozart para narrar lo que son, por ejemplo, los cambios de estaciones, todo lo que son la lluvia, lo que es la nieve, todo está filmado de una manera poderosamente física y parece que lo está palpando, sobre todo en la versión de alta definición que tengo yo. El vestuario realmente exquisito, exquisito. Sobre todo, por ejemplo, en una de las fiestas, se ven las fiestas que tiene Mozart, que da precisamente él, con toda la cantidad de pelucas, de vestuario que tiene. Por ejemplo, una película de época que también gozaba de un gran presupuesto, que tiene una dirección y un diseño de producción exquisito, es Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, ya la comentaré aquí en el canal, pero que yo creo que Mozart, mejor dicho Amadeus, me ha dado por decir Mozart, Amadeus de Milos Forman está un pequeño escalón por encima en lo que se refiere a ostentosidad épica, en lo que se refiere a la dirección artística y el vestuario. Tenemos una cantidad de extras en la mayoría de las secuencias con una amalgama de gente brutal. Todo lo que son, por ejemplo, las secuencias de cuando está dirigiendo la ópera, tanto Antonio Salieri como Mozart delante de José II, de Su Majestad el Emperador. Casi todas las secuencias que vemos en la película tienen multitud de extras y casi todos los rincones donde miremos parece que nada está dejado al azar. Es decir, todo está meticulosamente estudiado y detallado. Es una película que es como si fuera, como la llamo yo, las grandes películas de época, como una máquina del tiempo que te lleva única y exclusivamente a esa época y que te pierdes pues entre tanta ampulosidad en los vestuarios, entre las pelucas, entre el maquillaje tan acentuado, entre esa luz muchas veces que parece como muy empalagosa, esos tintes rosados, anaranjados. Realmente extraordinaria todo lo que es el apartado de fotografía, que también se llevó el respectivo Oscar. La banda sonora, evidentemente, son los temas que compuso Mozart a lo largo de su escasa pero dilatada carrera musical. Y ya os digo que hay secuencias de la flauta mágica, de Don Giovanni y las bodas de Fígara. Sobre todo, por ejemplo, Don Giovanni casi ya en el tercio final de película, que es una de las representaciones más impresionantes que tiene la película. Para mí la verdad es que Amadeus supone una de las películas más notables de la década de los 80. Es un film que además de, como ya os digo, parecer una gran máquina del tiempo, es un film que tiene un diseño de producción, una dirección artística tan lujosa que te transporta directamente hacia esa época. Luego también el antagonismo que hay entre el personaje de Mozart y de Salieri es realmente inconmensurable, los juegos de planos contra planos, esa pequeña como equidistancia que hay entre ellos siempre cuando están en uno en el otro, y sobre todo una de las frases para el recuerdo en esta película, cuando antes de morir Mozart le dice a Salieri: yo siempre admiré su trabajo, Salieri, profesor, maestro. Y es aquí cuando ya esa congoja que tiene Antonio Salieri y esa envidia se convierte absolutamente en pena que le va a estar pues prácticamente machacando durante toda su vida. Durante el resto de su vida le estará amargando hasta ese intento de suicidio que tenga cuando es ya mayor en un anciano. Y es realmente encomiable cuando ya al final de la película un Antonio Salieri ya viejo, ya anciano, completamente ya decrépito, sabiendo que Mozart había sido un genio, aunque un mediocre como persona, es decir, en educación, en maneras, va por esos pasillos en su silla de ruedas, como le van llevando, y dice a todos los locos que están en ese manicomio, dice: locos del mundo,
yo os absuelvo o algo así, creo que lo dice, o yo os perdono. O sea, como intentando autoconvencerse de que los mediocres del mundo también pueden ser realmente genios. Puede, detrás de un físico o de una apariencia, digamos, maltrecha o de unos malos modales, puede ocultarse un auténtico genio, aunque para la época, para la segunda periodo del siglo XVIII, y debido a la educación estrictamente católica que tenía Salieri, no encajaba para nada que un genio como Mozart tuviese, digamos, un físico menor, que tuviese una educación, digamos, tan llana y tan plana, fuera lujurioso, fuera soez, fuera... O sea, todos los defectos que él ha visto en la vida y que a él le han enseñado a luchar contra ellos, se han transformado en el mayor genio musical de todos los tiempos desde el punto de vista de Salieri. Wolfgang Amadeus Mozart fue para mí uno de los mayores músicos, uno de los más grandes compositor de la historia de la música, y convertido todo ello en una película que ya es una obra maestra, que ya es un clásico por encima de todo. Un clásico ganador de 8 Oscar de la Academia, ya os digo, en el que la interpretación, el antagonismo de F. Murray Abraham y de Tom Hulce ya ha pasado por méritos propios a la historia del cine, cuyo diseño de producción tenía que estudiarse en escuelas, o al menos la planificación y la meticulosidad que tuvo Milos Forman en el cuidado del film. Cómo están filmados los exteriores en Praga, los decorados, el cuidado que se puso en las pelucas, en el vestuario, todo realmente muy estudiado. El casting sumamente preparado y sobre todo la utilización de 2 actores totalmente o parcialmente desconocidos para dar mayor grado de autenticidad a la película. Amadeus es para mí un clásico incontestable y una de las mejores películas de época de la historia del cine. Una obra maestra que no os podéis perder bajo ningún concepto. Y os recomiendo la edición de 3 horas de Milos Forman, el montaje del director, que se complementa con muchas secuencias que además aportan más luces a los 2 personajes protagonistas, tanto a F. Murray y Abraham como a Tom Hulce. Amadeus es una gran maravilla que me habéis pedido que comente y aquí la tenéis. Una de las grandes obras maestras y una de las mejores películas de la década de los 80 sin ningún género de dudas. Espero que os haya gustado la crítica, que os suscribáis y que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Os dejo con Amadeus, con Wolfgang Amadeus Mozart, el genio musical de todos los tiempos. Hasta mañana.